La hermana Juanita y Josué, los cuales tienen el gusto de presentar a la escuela sabática. Bienvenidos y bienvenidos todos. Hoy tenemos una escuela extraordinaria. Bienvenidos todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos todos, ¿ya? Shalom, Shabbat, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Vamos a seguir, mis hermanos, con el estudio de este libro maravilloso, Patriarcas y Profetas, ¿no? Sabemos que este libro nos ayuda mucho a encaminarnos de una manera correcta sobre cada uno de los principios que el Padre Eterno nos ha dejado, ¿no? Y como siempre decimos aquí en la Escuela Sabática, es un llamado de atención para cada uno de ustedes, de nosotros, mejor dicho, no de ustedes, de nosotros, me incluyo, porque esta lección, al menos de esta semana, es un jalón de oreja que nos hace a nosotros como padres, mis hermanos, ¿no? Vamos a ver, hasta la semana pasada estudiamos acerca de Samuel, ¿no? Acerca de su mamá, que no podía tener hijos, Ana, ¿verdad? Pero ahora vamos a centrarnos en Elí. Elí, recordemos que era ¿quién era Elí? A ver, ¿quién recuerda? El sacerdote, ¿verdad? Y Elí cometió una grave falta. Vamos a ver en el transcurso del estudio de esta semana, vamos a analizar cuál fue ese gran error que cometió Elí, ¿no? Y podríamos nosotros haber cometido o estamos cometiendo ese gravísimo error. Ya, es el capítulo 56, mis hermanos, que titula Elí y sus hijos. Elí, ¿qué era? Era un sacerdote y juez en Israel. Ocupaba los puestos más altos de mayor responsabilidad entre el pueblo de Elohim. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre el país como autoridad judicial más elevada, y se lo consideraba como un ejemplo. Entonces Elí no era cualquier persona, ¿no? Era una autoridad. ¿Qué más era? Era sacerdote y juez de Israel, ¿no? Y era considerado un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre decimos, el que está a la cabeza es nuestro ejemplo a seguir. Así le veían el pueblo de Israel a Elí, el sacerdote, ¿no? Pero, miren lo que dice aquí, pero aunque había sido nombrado para gobernar al pueblo, no regía su propia casa. O sea, en la casa de él no tenía autoridad. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a su voluntad y cedía en todo. Aquí está el gran error de Elí. ¿Sí se dieron cuenta, mis hermanos? ¿Qué hacía Elí? Por no tener problemas con sus hijos, por no digamos, para que no haya desacuerdo, ¿qué hacía? Dice que cedía en todo lo que sus hijos le decían. O sea, la autoridad, ¿quién tenía? ¿El padre, Elí, o sea, sacerdote Elí, o sus hijos? ¿Quién tenía la autoridad? Los hijos. Los hijos, porque ellos eran los que mandaban, ¿no? O sea, ellos tomaban las decisiones que a ellos mejor les parecían. Lo que mejor les convenía, ¿no? Los consentidores. Ajá. Dice, pero Elí se sustrajo a sus obligaciones porque significaba contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y negarles ciertas cosas, sin pensar las terribles consecuencias de su proceder. Satisfació todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio a Elohim y los deberes de la vida, ¿no? Miren el gran error que cometió Elí y podríamos estar cometiendo nosotros, mis hermanos, como padres, ¿no? ¿Qué opinas, Josué, sobre este? O sea, aquí vemos la importancia de la autoridad de los padres en la casa. Porque, por ejemplo, aquí vemos que como Elí era un padre negligente y les permitía hacer todo lo que ellos querían, después más adelante, cuando ya fueron adultos, ya no tenían respeto ni siquiera por Dios.
sino que, o sea, tomaban el rito de los sacrificios como algo común y corriente, como algo que no tenía importancia. O sea, llegaron hasta ese punto, y más adelante inclusive nos habla que como los sacerdotes tenían derecho a tomar una parte del cordero que se asaba, o sea, para comer ellos comenzaron a amenazar a las personas si no les daban lo que ellos querían. Y en muchas otras cuestiones también, por ejemplo, el rito de los sacrificios establecía que la grasa del animal debía quemarse, pero ellos, o sea, cogían las partes más, o sea, las mejores partes del animal y se comían la grasa. O sea, vamos a hablarlo así claro, o sea, ellos tomaron el rito de los sacrificios como que si uno fuera a hacer un asado cualquier día. O sea, lo tomaron de esa manera. Por eso dice que eso llegó a tal punto que la gente ya no quería ir a hacer sacrificios, porque dice que si no se les daba lo que ellos pedían, los amenazaban. Imagínense. O sea, ellos estaban, ¿cómo les puedo decir? Distorsionando, porque sabemos que el sacrificio que se hacía era porque se estaba esperando más adelante la venida del Mesías, ¿no? Y ya la gente ya ni iba a hacer el sacrificio, llegaron hasta ese punto, ¿cierto? No querían. Claro, porque imagínense, ¿ustedes van a ir a un lugar donde les estén amenazando? No, pues sí, hermano. Por eso dice que nosotros debemos de instruir desde niños. Por eso dice una parte, dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuera viejo, no se apartará de él. Eso es una buena... En Proverbios. Sí. Así es. Sí, antes de seguir, por eso es que miren, como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Y voy a hablar algo para las que tienen nietos. Ya, los que tienen nietos. Miren, muchas de las veces los padres queremos corregir a los hijos. Y vienen los papás de uno, ¡hey! No le hagas así al niño, déjalo. O a veces los niños los manejan a los padres. Por ejemplo, yo vi un ejemplo tan malo. El hijo de mi compañero Correa. Yo fui a visitarlo a la casa, cuando yo iba antes de esto, ¿no? Y justo yo me sentaba a visitarlo, el niño se paraba. A ver, mami, vamos a jugar fútbol. Pero la mamá decía, pero mi hijo, mi amor, mira que el pastor está aquí. No, anda a hacerle jugar futbolito al niño. Ay, es que el niño quiere jugar fútbol. Váyase. No, hermano. Al niño hay que hacerle respetar y conocer quién es el papá y quién es el que manda. No nos dejemos manejar, así que yo le pido a los papás, a los abuelos, cuando sus hijos quieran corregir a sus hijos, déjenlo, porque hay dos opciones. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, si nosotros no corregimos a los hijos para el reino de Dios, el diablo los corrige para el reino de Él. Por lo tanto, tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. Porque el querer a los hijos no es dejarlo hacer lo que ellos quieren. No es dejarlo hacer lo que ellos les da la gana. Cuando ellos están adultos, ahí se van a dar cuenta. Mi padre tenía razón. Mi padre tenía razón. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado en la educación de los hijos. Y yo a veces hablo con los míos a veces se me ponen bravos cuando yo les digo algunas cosas. Pero digo, no, algún día se van a dar cuenta. Que van a decir, mi padre tenía razón. Y mi madre me decía, pues, ¿me obedeces o te tranco palo? Y yo, para que no me den palo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tenemos que aprender a cuidar a los hijos. O sea, así como se les ama, hay que corregirlo. No todo es amor. En la palabra del Señor dice, en una mano el amor y en la otra el rigor. Y no está colitando a los hijos. A veces sabemos que los hijos están haciendo algo malo. Ay, es que para que no se enoje. No, hermano, discúlpeme, eso es ser alcahuete. Y por alcahuete nuestros hijos fracasan cuando ya están más grandes. Entonces no queremos que nuestros hijos fracasen, aunque les duela, aunque se nos vayan de la casa, pero hay que hacerles entender, hacerles ver las cosas, que va a haber un día que ellos van a agradecer. ¿Ok? Gracias.
Ya, les invito a que ahora busquemos en Génesis capítulo 18, verso 19. El primero que lo encuentre, por favor, de lectura. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que no haga venir Jehová sobre Abraham lo que han hablado acerca de él. Ya, aquí vemos este fue el mandato que se le dio a Abraham, o sea, lo que nuestro padre Yahweh afirmó. O sea, él conocía muy bien, vemos lo que hacía Abraham, él mandaba a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, vemos que la voluntad de Dios siempre ha sido que los padres gobiernen la casa, no al revés. Inclusive vemos un ejemplo más, el ejemplo tan grande que vemos en el cielo, como es el Padre Celestial, o sea, Yahshua, aunque es el Hijo de Dios, él está subordinado a la autoridad de su Padre. O sea, está sujeto a la autoridad de su Padre. Él no pasa por encima de la autoridad de su Padre. O sea, ese mismo ejemplo debemos tomarlo nosotros. Una cosa, hermano, también, por ejemplo, ahí en la parte donde dice de Jesús, sabemos que Jesús cuando vino a morir, él no iba a morir de 10 ni de 11 años, ya era un hombre adulto, pero a pesar de la edad que él tenía, siempre respetó la orden y la voluntad de su Padre. Así es. Por ejemplo, la oración que hizo en el Getsemaní, ¿no? Le pidió fuerza, que se haga tu voluntad, porque él estaba como humano, sabemos muy bien que estaba como 100% humano, y como humano él sentía que ya no podía resistir más. Por eso acudió ante el Padre y le suplicó que se haga tu voluntad, ¿no? Y así mismo nosotros podemos tener los años que sea. Como que dice mi suegra, Nelito, ¿no haces acuerdo? Así tengas 99 años. Aunque tengas 99 años, te meto palo. Los padres nunca perdemos el derecho de corregir a los hijos. Sí. Y eso a veces se da tan literal, hermano, Sí. de verdad que no podemos decir, bueno, es que ya cumplió 18 años y bueno, el hijo ya se hizo adulto y el hijo ya como que deja de ser hijo y el padre como que deja de ser padre, como que ya se acaba la autoridad ahí de padre. Y mi madre también siempre aplicó eso. Le comento así una pequeña cosa, que mi madre, mis hermanas, una vez se fueron a visitar a mi mamá y mis dos hermanas ya eran casadas, la una estaba embarazada y por alguna cosa se pusieron a discutir en frente de mi mamá. Mi mamá siempre ha tenido un corito de esos de papas para corregirlos. Ajá. Y les dijo bien claro, ustedes en frente mío no se van a poner a pelear, estoy aquí yo. Y que se pusieron que mire esto, que no. Cogió el cuero mi mamá y les dio uno solo a cada uno. A mí me respetan, están al frente y se van a poner a pelear. Y eran mujeres casadas. Que así debe ser. Entonces la autoridad del padre debe ser en todo momento. Así es. En todo momento. Tiene toda la razón, hermano. Elí permitió que sus hijos le dominaran a él. El padre se sometió a los hijos. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguían la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Elohim ni la santidad de su rey. El servicio de él era para ellos una cosa común. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y cuando llegaron a la edad viril, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión, aunque estaban completamente incapacitados para el cargo. Fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. El Adón había dado instrucciones muy precisas con respecto al ofrecimiento de los sacrificios, pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y no prestaban atención a la ley de las ofrendas y sacrificios que debían presentarse de la manera más solemne.
O sea, vemos aquí que los hijos de Elí perdieron todo respeto en lo que respectaba al santuario y a su servicio, o sea, a todo lo que estaba relacionado con Dios. O sea, ya habían perdido todo el sentido de la santidad, o sea, de lo que implicaba estos ritos. O sea, dice, o sea, aquí nos habla de que como no respetaron la autoridad de su padre, tampoco respetaron la autoridad de Dios. Y dice que lo que mencionamos en antes, había una ley específica para las ofrendas y los sacrificios, ellos no la respetaron. Los sacrificios que apuntaban a la futura muerte de Yahshua tenían por objeto conservar en el corazón del pueblo la fe en el Redentor que habría de venir. Por consiguiente, era de suma importancia que se acatasen estrictamente las instrucciones del Señor con respecto a ellos. Los sacrificios de agradecimiento eran especialmente una expresión de gracias a Dios. En estas ofrendas, solamente la grasa del animal debía quemarse en el altar. Cierta porción especificada se reservaba para los sacerdotes, pero la mayor parte era devuelta al dador, para que la comiesen él y sus amigos en un festín de sacrificio. A todos se habrían de dirigir con gratitud y fe al gran sacrificio que habría de quitar los pecados del mundo. Los hijos de Elí, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que les destinaban, y se exigía una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradase, y si les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. O sea, vemos que estos, bueno, y aquí ya eran hombres, se volvieron irrefrenables. Dice que el objeto de los sacrificios, ¿qué era? Mantener en la mente del pueblo, o sea, recordarle al pueblo siempre cuál era el sacrificio que Yahshua iba a venir a hacer para ese entonces. O sea, era recordarle al pueblo qué implicaba la obra del Mesías prometido. O sea, y darle esperanza al pueblo, o sea, al corazón humano, de que por más que haya pecado en el mundo, el ser humano no estaba perdido. O sea, que había una esperanza para la humanidad, que era Yahshua. O sea, que es Yahshua. Pero con lo que hacían los hijos de Elí, o sea, el pueblo había perdido esa percepción de los ritos sagrados. O sea, no reconocían, el pueblo ya no quería hacer los sacrificios. O sea, llegaron a considerarlo como algo de poca importancia. Porque ya nadie quería ir, porque como vemos dice que una parte del sacrificio era correspondiente para el sacerdote y otra parte era para el que iba a dar el sacrificio, o sea, para la persona que llevaba el animal. Y aquí nos dice que lo que se debía hacer era quemar la grasa como ofrenda sagrada para nuestro Padre Celestial. Pero dice que ellos era tanta su avaricia por acaparar todo lo posible, que no dejaban que la grasa del animal se quemara, sino que y querían escoger la parte que más les agradaba, que como nos dice aquí. Y dicen que cuando la gente no les quería dar lo que ellos pedían, los amenazaban por tomarla por la fuerza. O sea, ellos exigían algo que ya no les correspondía. O sea, no respetaban lo que Dios estableció desde el inicio, cuando se construyó el tabernáculo. O sea, se había dado instrucciones específicas de cada una de las cosas. O sea, y ellos veían cada vez que venía una fiesta solemne, en vez de verlo como una oportunidad de la renovación de votos con el Padre Celestial, como un día para consagrarse, ellos lo veían como oportunidad de enriquecerse. O sea, para ellos se convirtió, digamos, en un negocio, en vez de ser un rito solemne. Sí, hermano, yo veo aquí que prácticamente ellos lo que estaban era hasta por la gula, ¿no? Sí. Porque prácticamente ellos estaban viendo la oportunidad de comer hasta saciarse, ¿no? Y hasta más de Y hasta saciarse. más de saciarse, Sí. porque vemos aquí que ya se le da una parte, pero más de eso ellos quieren más. O sea,
todo este sacrificio que se estaba haciendo, que era con un propósito, ya dejó de tener el sentido que tenía que tener. Aquí vemos solamente el propósito para los sacerdotes, para estos chicos, bueno, para estos hombres que ya eran unos hombres, no, habían perdido todo ese propósito, y por eso, mire, la gente también como ya mejor, como estaban viendo lo malo que provocaba todo esto, mejor era que ya no se hiciera. Hasta muchos quizás hasta se han de haber olvidado el porqué del sacrificio. Claro. Es como que nosotros dejemos de venir. Mire lo que pasó ahora en la pandemia del COVID. ¿Qué pasó? Lamentablemente muchos de nuestros hermanos se olvidaron de ir a la iglesia, se apartaron de los caminos del Padre Eterno. Entonces imaginemos ahora en el tiempo de Elí y sus hijos. Ya muchos ya ni el sacrificio hacían. ¿Por qué? Pero por los hijos de Elí, por los pecados o la desobediencia que ellos estaban cometiendo. Pero aquí mismo en el libro dice, mire que Elí había cometido un grave error. ¿A qué? Al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. O sea, les dio cargo como sacerdote. Sabiendo el comportamiento de ellos, les dio el cargo, y ese fue el gran error también que Elí cometió como padre, ¿no? No estaban preparados para esa responsabilidad. No, es que esa era una responsabilidad muy grande, ¿no? Dice, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. O sea, se hacía, como dicen por ahí, de la vista gorda, ¿no? No importa, o sea, ahí que hagan nomás lo que quieran, ¿no? Pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más sus ojos, los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia, ¿no? Qué desesperación y qué decepción del pueblo, ¿no? No osó callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Si no respetaban a su propio padre, ¿cómo iban a respetar a los demás, no? Ni al Padre Eterno, pues, claro. Principalmente no respetaban, ¿no? Porque ellos hacían lo que querían, ¿no? Claro, la gente estaba cansada ya de ellos porque eran violentos. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes. Pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Fines dejó de subir al lugar señalado para el culto. Así, el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado, porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado, la impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. O sea, el pueblo vemos que al ver los actos que hacían Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, así ellos se llamaban, al ver eso dice que inclusive se alejaron y llegaron a la idolatría. O sea, llegaron a considerar con un menosprecio increíble a Dios y a los ritos que Él dejó establecidos. Vemos que aquí nos dice que la idolatría, o sea, surgió, o sea, abundantemente la idolatría comenzó a surgir en medio del pueblo de Dios. Pero era debido a ¿qué? Al testimonio de estos sacerdotes que estaban profanando el templo. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Aquí, según lo que nos cuenta la historia bíblica, dice que se le acercó a Elí un varón de Dios, como se nos habla en la palabra, así, solo así se menciona. O sea, y este hombre le comunicó la voluntad de Dios con respecto a su familia. O sea, le supo comunicar
que Dios, o que nuestro Padre Yahweh, nuestro Elohim, no estaba de acuerdo con la actitud de sus hijos. Y también con él mismo, con la negligencia. Y aquí se nos habla algo que dice que se le acusó a Elí de honrar más a sus hijos que a Dios. Él había ido, se podría decir que idolatró más a sus hijos que a Elohim. Puso a sus hijos en primer lugar antes que cualquier cosa. Él sabía lo que sus hijos hacían ahí en el tabernáculo, pero aún así, él no los destituía del cargo. A pesar de que ya había recibido un montón de quejas de parte del pueblo. Y vino ahora algo más alarmante. Se le comunicó que su familia, que su descendencia, no sería más tomada en cuenta para el servicio del tabernáculo. En otras palabras, que su descendencia ya no iba a ejercer más el sacerdocio. ¿Por qué? Porque vemos que muchos años atrás, cuando Aarón asumió el sacerdocio, porque Elí era descendiente de Aarón, cuando Aarón asumió el sacerdocio, se había hecho una promesa de que si ellos permanecían fieles y hacían todo tal y cual como se les había ordenado, esta familia iba a continuar generación tras generación en el sacerdocio. Pero debido a lo que Elí había hecho, dice que en específico la simiente de Elí ya no continuaría más con el servicio en el tabernáculo. En otras palabras, su familia fue destituida del sacerdocio. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que a Adón. Antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías y odiosas, Elí había permitido que la ofrenda destinada por Dios a ser una bendición para Israel se trocase con cosa abominable. Los que siguen sus propias inclinaciones, en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos que por glorificar a Elohim. Y tienen más deseo de complacer a sus hijos que de agradar al Adón y de mantener su servicio libre de toda apariencia de mal. A Elí como sumo sacerdote y juez de Israel se le consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debiera haber dominado el mal por medios más severos. Provocó el desagrado del Adón al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podría confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral como si hubiésemos cometido tales hechos nosotros mismos. Aquí lo que se nos habla, que Elí, nuestro padre Yahweh consideraba a Elí como sumo sacerdote, que él era el responsable por la condición moral y religiosa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al él ser el sumo sacerdote, toda la congregación, la comunidad, tomaba como ejemplo a su familia. Y las personas, al ver el ejemplo que daba Elí con sus hijos, dice que varias personas también tomaron este mismo modelo de educación para sus hijos. Muchas personas eran negligentes con sus hijos en aquella época también, pero era debido a que veían el ejemplo de Elí, porque ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y es por eso que
Dios consideraba como responsable a Elí. Y aquí se nos habla también para nosotros. O sea que muchas de las veces, o sea, el testimonio que damos nosotros como familia, ese testimonio influye hacia las demás personas. O sea, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros conocidos y a todas las personas que nos ven. O sea, ese es el testimonio que les damos. O sea, y dice que, o sea, en especial aquí habla para los padres, dice que los padres sobre todo deben tener, ¿cómo se llama?, la autoridad para reprender el pecado dentro de sus propias casas. O sea, se hace mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque si no se corrigen las cosas más pequeñas, traerá problemas mucho más grandes en el futuro. Ve aquí un párrafo importante que nos dice. Dice, muchos están cometiendo hoy un error semejante, ¿no? Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Elohim en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. Así se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. ¿No? Aquí está un gran error que a veces cometemos como padres. Dice y decimos, no, es que está pequeño, bueno, entiende, ¿no? No sé si ustedes han visto muchas veces en la calle cómo a veces niños hacen berrinche, que quieren algo que les compren los padres, lloran, patalean, gritan, tiran las cosas. Ah, no, para que no haga bulla, no tome nomás, para que no llore, ¿no? Y ahí dice que estamos nosotros cometiendo un gravísimo error, porque no le ponemos, dice, un freno desde pequeño. Entonces ya más grande, no, que cuando sea más grande, ahí va a razonar, ahorita no entiende. Como que decimos también en el libro de la educación, Nerito, ¿cómo es que dice el libro de la educación? Que los niños son los mejores psicólogos, ¿no? Sí, los niños son los mejores psicólogos porque saben manejar y manipular la mente, el corazón de los padres. Así es. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a cada deseo de sus hijos y son indulgentes con ellos en cosas que no son para su bien, pronto los hijos pierden todo respeto por su padre, toda consideración por la autoridad de Elohim o del hombre, o son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Claro, es que hay dos caminos nomás, mis hermanos. ¿Seguimos la voluntad del Padre Eterno o seguimos la voluntad del enemigo, no? La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. A causa de su cargo, la influencia de Elí era mayor que si hubiera sido un hombre común. Su vida familiar se imitaba por donde quiera en Israel. Los resultados funestos de su negligencia y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo. Está muy claro, mis hermanos, ¿no? Vemos este libro cada vez, mis hermanos, yo veo que este libro no fue escrito para el pasado, es para ahora nosotros, mis hermanos. Es para ahora nosotros, ¿no? Vemos cuán importante es que nosotros estudiemos este maravilloso libro. Mire, que no habla acerca de la corrección o la conducta de los hijos, no en general. Usted ve el título, dice solo patriarcas y profetas, no es solamente de profecía, no, miren cómo habla muy claro, cómo uno corregir a los hijos y cómo uno como padre debe tener la autoridad con ellos, ¿no? Hoy en día vemos también que se ha descuidado mucho, o sea, el volver a estudiar las historias de la Biblia, las historias bíblicas. O sea, ¿por qué? Porque hay veces, o sea, que consideramos
que como estamos en los últimos días, lo que debemos estudiar es profecía y profecía y profecía. O sea, y la reforma pro salud, nada más. O sea, ponemos solo esas dos únicas cosas. O sea, dejamos de lado otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, vemos hoy que se nos dice, no, estudiar la historia de los profetas. No, eso ya no es, eso es para los niños. O sea que ya no es de importancia que vamos solo a Daniel y Apocalipsis. O sea, sí. Estudiar la profecía, lo de Daniel y Apocalipsis es importante. O sea, debería ser, digamos, casi que lo principal. Pero eso debe ir de la mano con las otras cosas, con la reforma pro salud, por ejemplo, y también con las lecciones de las historias bíblicas. Porque nos dejan lecciones muy importantes. Recordemos que el carácter de nosotros va a desempeñar un papel muy importante en el tiempo del fin. No se trata nada más de saberse la profecía. Recordemos que en la profecía también está escrito que en el tiempo de angustia, cuando seamos dejados sin intercesor, nuestro carácter va a jugar un papel muy importante. O sea, inclusive antes, ya en el sellamiento en el que nos encontramos ahora. O sea, podemos sabernos todas las profecías, saber interpretarlas de la mejor forma, pero no serviría de nada si no podemos refrendar nuestro carácter. ¿Y cómo se comienza a formar nuestro carácter? Desde nuestra niñez. Desde allí se va formando nuestro carácter y con el pasar de los años. O sea, es por eso muy importante, no debemos descuidar el estudio de la palabra. Por eso es que se nos habla en el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Nuestra única salvaguardia, vemos allí que se nos hace una exhortación a volver nuevamente al estudio de la Biblia. No nos dice solamente a la profecía, dice el estudio de la Biblia en general. O sea, debemos aprender de todo lo que nos enseña la Biblia. O sea, todo lo que está en la Biblia es importante, por algo está ahí. No pensemos y no caigamos en el error que porque las historias las hemos escuchado y leído varias veces, ya no tenemos que volver a estudiarlas. Por algo nuestro Elohim inspiró a nuestra hermana Elena nuevamente a escribir estos libros. Tenemos patriarcas y profetas, tenemos profetas y reyes. Y mucho más. O sea, el deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué nuevamente se escribió sobre las historias? ¿Por qué? Porque es algo importante que debemos saber todos. El chiste, o sea, el objetivo no es solo sabernos la historia de memoria. Porque si le preguntamos a cualquiera, puede saberse las historias de memoria, pero ¿de qué sirve eso? Pero no hemos llegado a comprender el trasfondo de la historia. O sea, no hemos llegado a entender al 100% por qué esa historia fue escrita. ¿Qué lección se nos quiere dar por medio de esa historia? O sea, eso debemos llegar a comprender. No se trata de decir solo, es que yo ya me la sé, o yo ya he escuchado esa historia desde niño. O sea, debemos nuevamente volver a estudiar la Biblia, porque esa es la piedra de toque, o sea, es la base de nuestra fe. El ejemplo que deben dar los que sirven en las cosas santas debe ser de tal carácter que induzca al pueblo a reverenciar a Dios y a temer ofenderle. Cuando los hombres que actúan como en nombre de Cristo para proclamar al pueblo el mensaje divino de misericordia y de reconciliación, usan su sagrada vocación como un disfraz para satisfacer sus deseos egoístas o sensuales, se convierten en los agentes más eficaces de Satanás, como ovni y fines. Inducen al pueblo a aborrecer el sacrificio de Yahweh. Puede ser que se entreguen secretamente a su mala conducta por algún tiempo, pero cuando finalmente se revela su verdadero carácter, la fe del pueblo recibe un golpe que a menudo resulta en la destrucción de toda fe en la religión. Queda en su mente desconfianza hacia todos los que profesan enseñar la palabra de Dios. Reciben con dudas el mensaje del siervo verdadero de Yahshua. Se preguntan constantemente, ¿no será este hombre como aquel que creíamos tan santo y que resultó tan corrupto? Así pierde la palabra de Dios todo su poder sobre las almas de los hombres.
En la reprensión que dirigió Elías a sus hijos hay palabras de significado solemne y terrible. Palabras que deben pasar por todos los que sirven en las cosas sagradas. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Si los delitos que ellos hubieran perjudicado tan solo a sus semejantes, el juez podría haber hecho una reconciliación señalando una pena y requiriendo la restitución correspondiente. Y los culpables podrían haber sido perdonados. O si su pecado no hubiese sido de presunción, podría haberse ofrecido en su favor un sacrificio expiatorio. Pero sus pecados estaban tan entretejidos con su ministerio como sacerdotes del Altísimo, que el ofrecimiento de sacrificios por los pecados y la obra de Dios había sido tan profanada y deshonrada ante su pueblo, que no había expiación aceptable en su favor. Su propio padre, a pesar de que era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escudarlos de la ira de un Elohim santo. Vemos aquí cuán importante es esto. O sea, nos habla especialmente a los líderes. O sea, que no pensemos que por el mero hecho de pasar aquí al frente tampoco los que estamos escudados de la ira de Dios y cometemos algún pecado. O sea, va para todos nosotros. O sea, para todos. No debemos pensar que por ser adventistas de años o desde nacimiento estamos justificados. No debemos pensar eso, porque para nuestro Padre Celestial hay justicia. O sea, no importa la condición o quién sea, si ha cometido pecado tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho. O sea, no debemos pensar que, que como soy adventista, me equivoco, hago lo de acá y lo de acá, y como soy adventista, Dios me perdona y no pasa nada, se queda ahí. O como soy hijo de pastor. O como soy el hijo del pastor, ahí. Ahí que no, es que porque mi padre o mi papá es de 10 años, por eso Dios me perdona. Dios me perdona. No, cada cual, la salvación es individual, eso sabemos muy bien mis hermanos, ¿no? Yo no puedo salvarme, o sea, nuestros padres, nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos el camino del bien. Ahora si no obedecen, también se puede hacer nada, ¿no? Así es, El ¿no? proverbio dice que los hijos desobedientes son una afrenta para los padres. Y básicamente vemos a estos hijos la vergüenza que trajo a su padre. Porque prácticamente ya todo el pueblo estaba, como quien dice, ya dejando de hacer un sacrificio que era para Dios. Por la desobediencia y el mal ejemplo que estaban dando ellos. Pero todo eso recaía también como a él, como padre, porque no supo manejar, corregir a sus hijos. Claro, desde un inicio, ¿no? Le toleró, ¿no? ¿Cuánto vale? A veces, aquí vemos, hermanos, que a veces cosas que parecen insignificantes, pero más adelante, pues, tienen las consecuencias, ¿no? Entonces, recordemos esta lección, mis hermanos. Si es posible, otra vez, como digo, leamos, porque siempre, no sé si ustedes han pasado, que a veces ustedes han estudiado un tema, lo vuelven y lo estudian como que le cogen más gusto. Y le encuentran, no, pero esto no me había dado cuenta yo, esto no me había visto, ¿no? Entonces, estudiamos, ¿no? Porque podemos, hasta incluso hasta para dar consejos, mis hermanos, a otra. Pero si ya no tenemos niños pequeños, podemos decirle, vea, hermano, esto está mal. No es bueno esto. Ve, yo cometí este error, pero mire, por cometer este error, tal cosa. O mire, hermano, tal cosa. O sea, para dar un consejo uno debe de estudiar estas lecciones, ¿no? Que es para todos nosotros, para todos nos ayuda, ¿no? Para sabernos corregir nosotros mismos como padres y saber corregir a nuestros hijos, ¿no? Gracias a mis hermanos por la atención prestada a esta maravillosa lección que hemos tenido de este libro Patriarcas y Profetas, y para la próxima semana tenemos el arca tomada por los filisteos, ¿no? ¿En qué versículo, por favor? En la Biblia lo encontramos, para que podamos estudiar si no tenemos el libro, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulos del 3 al 7. Sí. Todos esos capítulos vamos a estudiarlos durante la semana. Son capítulos el 3, el 4, el 5, el 6 y 7. Son 5 capítulos. Sí, o sea, todos esos capítulos tenemos que leerlos en nuestra casa. Claro, sí.
O sea, para que podamos entender el trasfondo de la escuela sabática que viene. Y así podamos opinar, mis hermanos, todos acerca El capítulo que capítulo. Primero de Samuel son 5 capítulos. El capítulo 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en el libro como Primero de Samuel. En el libro es el capítulo 57. El arca tomada por los filisteos. O sea, aquí según lo que dice el título vamos a ver las consecuencias de la desobediencia de la casa de Elí. De las consecuencias que ahora vinieron para el pueblo. Miren como una cosa va llevando a la otra, ¿no? La desobediencia del hijo de Elí se va arrastrando, ¿no? Así es, mis hermanos. Bueno, que el Padre Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y vamos a continuar con la segunda parte. Es la tercera parte. Así es. Que el estudio de cada día que estamos teniendo nos ayude a edificar en primer lugar nuestros caracteres y a darnos cuenta el resultado de una decisión mal tomada hacia dónde nos lleva. Y les digo que así comienza en la familia y termina en la iglesia. Si una iglesia no es disciplinada, no se pone en claro las cosas, hermanos, el fin es duro para los miembros de iglesia. Por lo tanto, cuando se nos toque decir algo, se nos toque corregir, no nos enojemos, porque el resultado es tremendo. Si yo como pastor estuviera chueco dentro de la iglesia, les digo así claro y duro lo que les voy a decir, si yo dentro de la iglesia fuera el pastor de la iglesia y anduviera haciendo otras cosas ilícitas, todo lo que yo hago cae sobre ustedes también. Entonces, todo lo que ustedes hagan también repercute a la iglesia. Por lo tanto, no es que vamos a vivir una vida de apariencia, pero sí tenemos que vivir una vida que representemos el mensaje el cual estamos dando. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana y vamos a darles 5 minutitos para que salgan a tomar agüita, al baño, y en 5 minutos estamos nuevamente en el aire. Agradecemos a cada uno de ustedes. Vamos a cantar un cántico, yo para terminar la escuela sabática. Vamos a cantar un cántico y adelante, pues, y por su fruto nos conoceremos, pues, ¿no? El 259, mis hermanos. 259. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ritmo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
y mi mente y su poder pueda emplearnos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndete mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, lanza tuya y nada más, y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndome mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias porque podemos regocijarnos de tu palabra. Pero también es cierto, Padre, si no hacemos lo que tenemos que hacer, las consecuencias, los resultados son terribles. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser portavoces de tu palabra. Padre de la gloria, limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser cartas leídas de todo el mundo. Y que sean esas cartas leídas para bendición, mas no para maldición. Nos ponemos en tus manos porque queremos ser mejores personas y poder ser ejemplo para la humanidad. Ayúdanos no solamente a leer tu palabra, sino a vivirla y practicarla. Quédate con nosotros, Padre. Una bendición para cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Prospéranos, bendícenos donde quiera que pongamos nuestros pies, donde quiera que hablamos nuestros labios, Padre, para hablar de tu palabra. Que haya una prosperidad y una bendición para cada uno de tus hijos siempre y cuando pongamos en práctica todo lo que leemos. Padre, levanta nuestras rodillas mortales y libra nuestro país de tantas catástrofes que están pasando en todo el mundo. Líbranos y protégenos como persona, como ser humano. Y ayúdanos, Padre, a permanecer fiel y firme. Una vez más, Padre, por el ejército, por la policía, por el presidente de la República. Ayúdanos, Padre, para que pueda gobernar este país como debe ser gobernado. Y a los que tienes que quitarlos de los lugares donde están, sácalos, Padre, y repréndelos. Prepáranos, Padre, a los pastores como también a los sacerdotes. Aparta de cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda perversidad, todo deseo pecaminoso, y que siempre podamos ser luz en medio de la oscuridad. Bendice al predicador de esta mañana y ayúdanos, Padre, para que todo lo que hablemos sea para honrar y santificar tu santo y noble nombre. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Y amén. Finis.